anormalidades de la onda P. Si revisan la bibliografía en los diferentes libros de la electrocardiografía, incluso en las recomendadas, se darán cuenta que no, los temas no están organizados así. A mí me parece que es un poco más sencillo, viéndole, estoy tratando de que los análisis hagan más análisis acerca de comportamiento vectorial que simplemente aprenderse criterios de memoria. Creo que así es un poco más sencillo y más fácil que puedan manejar la información. Entonces vamos a dedicarnos ahorita a la onda P y algunos ejemplos. No vamos a ver todo lo que es la normalidad de la onda P, pero si entienden la manera como se produce y entienden los ejemplos, pueden de manera más fácil analizar lo que pasa cuando tienen trastornos de la P. Espero que con esta explicación de hoy puedan incluso complementar la que hablamos la vez pasada, y las cosas que ya no hayan quedado claras aquí se puedan aclarar. Primero, entonces, recordemos lo importante de recordar cómo es la despolarización de la aurícula derecha. La aurícula derecha lo despolariza, aquí está la aurícula izquierda, y luego para estimular el nodo AB que quedaría más aquí abajo. Si esto lo llevamos desde el punto de vista vectorial, hay muchos vectores que se producen, vectores que despolarizan hacia abajo en la aurícula derecha y otros vectores que van a despolarizar de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, dependiendo de los diferentes haces de conducción que tengan. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto en el electro? Vamos a imaginar la paciente con los 3 electrodos, brazo derecho, brazo izquierdo y lo que sería la pierna izquierda. Entonces, esto sería el eje del cardíaco, el eje de despolarización principal de todo el corazón, desde el nodo sinusal, pasando por el aurículo ventricular hasta despolarizar los ventrículos. Entonces, como les dije en las clases anteriores, por supuesto, este eje, que más o menos está entre 0 y 90, uno de los que mejor ve este eje desde el punto de vista de derivación es la derivación de 2. Esto sería de 2. Entonces, recordemos que si yo les dije que este vector fuera como un observador, tuviera un ojo, observa a lo largo de todo el trayecto el comportamiento de ese lado del corazón. ¿verdad? Y lo que vea aquí, desde aquí va negativo y desde aquí, a medida que fue avanzando, va haciéndose positivo la deflexión que va a inscribir en el trazado eléctrico. ¿Ok? Y eso lo hace con el eje principal, el eje central del corazón. Pero por supuesto, si vamos, ahorita estamos solo en aurícula, tenemos un vector de despolarización de aurícula derecha a la izquierda, otro que despolariza la aurícula cefalocaudal, y vamos a tener, así grandote, un vector resultante, y ese vector resultante, lo cierto es que va a activar, de estos vectores, el vector resultante va a activar el nodo auriculoventricular para despolarizar luego los ventrículos. Este eje en promedio de la P, o el eje auricular, es más o menos 54 grados. Si tomamos en cuenta que de 2 es más o menos 60 grados, más o menos no, es 60 grados exacto, más o menos es el 54 del vector de despolarización a partir del nodo sinusal. Entonces sigue siendo de 2, desde el punto de vista de bipolares, el que mejor va a ver el comportamiento de lo que pasa en la despolarización auricular. En nuestro caso, desde el punto de vista eléctrico, de la onda P. Esto es el punto de vista de bipolares. Ahora, si nos vamos desde el punto de vista precordial y vemos el corazón, hacemos una vista del corazón en el lateral derecho, donde está la aurícula derecha, la entrada de la cava, más o menos el nodo sinusal, era más o menos acá, visto por fuera. Entonces tenemos también varios, pues estamos haciendo imagen bidimensional. Vamos a ver en esta imagen bidimensional, vimos la frontal, ahora vamos a ver el punto de vista, cómo se ve el punto de vista horizontal. No, perdón, voy a regresar aquí. Eso, por supuesto, en el electro, la onda P, se va a ver una deflexión positiva, y esa deflexión positiva quiero que recuerden que es la unión de la deflexión positiva de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda, que se va a ver así, en dedo positiva, en general en condiciones normales. Ahora, volvemos a las precordiales, o a la visión horizontal. Tenemos una despolarización que va
postero anterior y también del lateral derecho, del lado derecho, hacia el izquierdo también de manera horizontal. Eso también va a dar un vector resultante aquí a la mitad, si lo tratamos de hacer la imagen tridimensional, y este es el vector resultante del punto de vista horizontal. Eso, por supuesto, si ponemos el electrodo B1, este es B1, en los precordiales pasa un detalle interesante, que es que como las bipolares no hay duda porque tienen posiciones fijas, por lo tanto siempre las deflexiones van a ser exactamente iguales. A diferencia de B1, que eso va a depender si el electrodo está bien colocado. Si el electrodo lo colocas un poco más arriba, un poco más adentro o un poco más afuera, la visión va a ser diferente. Entonces, tú puedes tener en B1 una deflexión totalmente positiva si justamente el electrodo B1 está justamente encima del resultante. O sea, en vez de colocarlo aquí, si hubiera colocado aquí, o el electrodo resultante está aquí, la deflexión va a ser totalmente positiva en B1. Si la deflexión si el electrodo lo ponemos un poco incluso más afuera, distante al vector resultante que ve negativo, la deflexión va a ser totalmente negativa. Lo habitual es que tú tengas el B1 se pueda ver mucho mejor esta disociación de cómo se despolariza la aurícula derecha y la aurícula izquierda, sobre todo que se vea si está colocado adecuadamente, que sería más o menos aquí donde recibe el vector principal horizontal, pero por supuesto ve hacia negativo la despolarización de la aurícula izquierda, que va de derecha a izquierda, debería verse habitualmente es así, que es lo que se llama más menos. Esto nos va a ayudar muchísimo a la hora que hablemos de crecimiento auriculares, cuando hablamos de más o de más menos menos, que porque hay un crecimiento de la primera rama, que es del ventrículo derecho, o un crecimiento de la segunda rama. Si es de la primera rama, que es ventrículo derecho, sería más, menos, porque sería una aurícula izquierda normal. Si fuera la aurícula izquierda la que crece, sería más, sería más grande este, y de este del mismo tamaño, sería más, menos. Si un crecimiento auricular, por supuesto, se verían las dos grandes, y lo que habría es una gran onda P, así, de esta manera, como una S acostada. Ok. Aquí necesito que recuerden, esta es la imagen, la vimos en la clase pasada, con un poquito más detalle de las fibras especializadas de despolarización. Que recuerden que les dije que el tejido miocárdico fuera de las fibras especializadas también tiene la capacidad de disparar y de hacer conducción eléctrica. Bueno, por alguna razón, el nodo sinoauricular, de hecho, les dije que es el que dispara un poco más rápido, dispara en promedio 75 latidos por minuto, entre 70 y 100, pero en promedio 75 latidos por minuto es lo que hace, y por las características que les enseñé de la despolarización de la vez pasada, por eso es que es nuestro marcapaso natural. Si ese nodo sinoauricular no lograra mandar, comienza a mandar el nodo AB o cualquier otra parte del tejido auricular, el tejido auricular mandaría 75 igual, el nodo AB mandaría más o menos en promedio a 60 latidos por minuto. Claro, como el nodo sinusal manda más rápido, a pesar de que también tejido especializado, él es el que manda primero, por lo tanto es el que lleva el ritmo del corazón. Pero si fuera nodo AB, sería más bajo a 60. Y si vemos, vamos a ventrículo, el tejido ventricular como tal, no las Hirschsprung-Kings, sino el propio miocardio ventricular, conduce a una velocidad de 30-40. ¿Por qué es importante? Porque al hacer conducción más lenta, también las ondas en el electro van a ser más anchas. ¿Por qué les digo eso? Porque una conducción supraventricular, o sea, auricular, que sea del tejido de la unión hacia arriba, se vería generalmente un QRS estrecho, justamente por esa razón. Mientras que una conducción por debajo de la unión, o sea, ventricular, habría un QRS ancho, pues justamente es una conducción mucho más lenta. Entonces se va a ver de esta manera. Esos son criterios que necesito que tengan claro. Unas variantes de los haces, de los que les mostré, por ejemplo, que son las clásicas preexcitaciones, dos de las más frecuentes, el haz de Kent. El haz de Kent lo puedes tener lateral derecho, como se ve aquí, esto mismo, de este lado, lateral izquierdo, o posterior también.
que es por donde va a pasar el vector. Por supuesto, el Ken, dependiendo de la velocidad que conduzca, va a tener deflexión, solo vamos a ver un poco más adelante. Pero va a haber despolarización directa sin paso por el nodo AB del ventrículo. Igual por aquí, igual por allá. A diferencia del haz de James, que ocurre en el Long Anon Levine, por supuesto ocurre en el West Parkinson White, en el Long Anon Levine, el haz de James justamente es un haz anómalo, pero que está justamente en el tejido de la unión. Eso, por supuesto, va a tener que ver con cómo va a verse el QRS y cómo se va a analizar el QRS a la hora de preexcitaciones. Pero se en cuenta que todo depende de cómo los vectores hacia dónde despolarizan y a qué nivel despolarizan. Bueno, dejemos hasta aquí esta primera parte, la parte teórica. Necesito que esta parte teórica la tengan clara. Y luego, durante una sesión de preguntas y respuestas, hacemos el análisis de los trazados eléctricos para que de una vez aclaren sus dudas. Pero necesito que estas 5 laminitas las tengan bastante claras y revisen y lean las bases teóricas de todo lo que tenga que ver de la despolarización auricular y su lectura normal para pasar a lo patológico. Entonces nos vemos en la sesión o nos escuchamos en la sesión.